Bueno, ya estamos con nuestra primera invitada en BM Online. Es Sofía Montiel de Afara. Es toda una profesional del turismo y de la gestión pública con 31 años de trayectoria en la Secretaría Nacional de Turismo Senatur. Amplia experiencia laboral desarrollada en todos los niveles jerárquicos dentro de la Senatur, desde lo básico hasta jefaturas, coordinaciones departamentales, desde 1990 hasta la fecha. Ella es licenciada en Administración Turística por la Universidad Tecnológica de Comercialización y Desarrollo, con especialización internacional en diversas áreas técnicas del turismo en países como Japón, en República de China, Taiwán, Bolivia, Chile y Brasil. Posgraduada en Planificación Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, con comprobada experiencia en la articulación pública-privada para programas de desarrollo territorial. Y es muy reconocida por líderes de gobiernos departamentales y municipales, así también por parte de gremios y organizaciones del sector privado. Esto en el transcurrir de su carrera, su trayectoria profesional, es muy reconocida. Madre de 2 hijos, abuela de una niña y otra en camino. ¡Qué currículum, señora ministra! Bienvenida a BM Online. Hola Alicia, un gusto estar en compañía tuya, así también llegar a través de este medio a todos quienes nos escuchan y nos ven. Y realmente son muchos años cuando uno escucha toda una vida dedicada a lo que es mi pasión, que es el turismo. Empecé con 19 años en el año 1990 y hoy me toca el desafío de liderar la administración de uno de los sectores más importantes dentro de la economía de nuestro país. Totalmente, el del turismo, que no es poca cosa. Y bueno, y realmente, y a mí me pone muy feliz porque, como funcionaria pública también, de que se le dé lugar a las técnicas, a las que son técnicas y que hicieron buena carrera durante su paso por un instituto, por una corporación y que puedan ir creciendo, como en tu caso. Vos sos una profesional de quilates y de carrera. Muchas gracias. Realmente esto es ir creciendo gradualmente, también acompañar con la preparación, la formación, de manera a poder ir abriendo espacios. ¿Te capacitaste? Me capacité, me preparé, tuve también muy buenos instructores, muy buenos orientadores y ministros anteriores que me precedieron, que me impulsaron a seguir y hoy me toca ocupar este cargo. Importante el apoyo de la familia, evidentemente, porque tengo 32 años de casada también, 32 años en Senatur, 32 años de casada. O sea que lo tenés acostumbrado ya a un ritmo de que tu otra casa es la Senatur. Realmente el esposo aquí juega un papel fundamental, mi familia, mis hijos, tengo un hijo de 31 años y una hija de 27 años. Ambos han sabido acompañarme, mi esposo por sobre todas las cosas, entendiendo que muchas veces este trabajo es tan dinámico que como te muy tiene muchas horas concentrada trabajando por sobre todas las cosas. Ese acompañamiento es fundamental. Claro. ¿Y cuáles son sus cargos actuales, aparte de ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Turismo Senatur? ¿Cuáles más? A nivel internacional, Paraguay ocupa la presidencia de la Comisión para todas las Américas. Dentro de la Organización Mundial de Turismo existen autoridades a nivel de los continentes y me toca liderar a 26 países en materia de turismo dentro de todas las Américas. Ese cargo lo ocupa Paraguay por primera vez y lo ocupa por 2 años. Por 2 años. Y fuimos electos por votación. Eso también es algo inédito. Generalmente para acceder a estos cargos se consensúa, pero en esta ocasión no hubo consenso. Teníamos a República Dominicana interesado en ocupar el cargo, Perú interesado también y Paraguay. Y gracias a los votos y a la credibilidad de los países hacia nuestra gestión, accedimos a la presidencia. Pero maravilloso, muchas felicidades entonces. Muchas gracias. ¿Y hace cuántos años está como ministra secretaria ejecutiva de la Senatur? ¿31 años? 32. 32 ya. Ingresé en el año 90, el 9 de julio del año 1990. Y a partir de ahí fui pasando por varias áreas
conociendo lo que es el área administrativa. Como dijiste, de lo más básico hasta lo más complejo. Así es, así es. Y qué gusto llegar a un puesto ya de liderazgo, de poder, en el puesto máximo dentro de una organización, ¿eh? Es así, la confianza que el señor presidente de la República ha depositado en mi persona significa un compromiso y bueno, vamos trabajando con el equipo de trabajo, porque aquí hay un equipo de profesionales trabajando permanentemente por ir trabajando las políticas públicas en materia de turismo, porque nos toca desarrollar eso a nivel territorial, a nivel nacional. 17 departamentos que desarrollar turísticamente y los desafíos son grandes muchos. Y a diario. Aparte tuvieron un duro golpe con el tema de la pandemia. Ahí tuvieron que tomar medidas de urgencia, me imagino, ¿eh? Sin lugar a dudas, esto es histórico, ya va a quedar para la historia el tener que escribir un libro probablemente de lo que fueron nuestras experiencias. Tenés que hacer, porque la experiencia no habrá sido poca, habrán tenido que tomar decisiones muy duras. Muchas familias se habrán quedado sin empleo, o sea, sin el pan nuestro de cada día, porque se tuvieron que cerrar muchos lugares turísticos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Esto en el 2020 fue el golpe más duro, o ya en el siguiente año. Realmente fueron en el marzo del 2020 cuando inicia todo. El ministro de Salud de la época nos convoca y nos anuncia de que se confirmaba el primer caso. Nos constituimos en el Ministerio de Salud con todos los gremios del interior del país inclusive, para tratar de entender qué era lo que significaba tener el primer caso de coronavirus en Paraguay. Claro, estábamos en ascuas, no sabíamos nada. No sabíamos nada y el ministro dice, sé que hoy empieza, no sabemos cuándo termina, pero de que sí tenemos que estar preparados para lo que viene es evidente. Entonces, a partir de ahí, nos constituimos en una mesa de trabajo con el sector privado para delinear las acciones a tomar con miras a lo desconocido, porque realmente era un desconocido en la época. Y bueno, se trabajaron estrategias con protocolos. Fuimos uno de los primeros países en que presentamos los protocolos, pero no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo distinguió a Paraguay con un sello de calidad en medidas sanitarias. Y eso ya fue en el 2020, ¿verdad? Eso fue a finales del 2020 cuando nos distinguían con esa certificación Safe Travel que nos permitía tener un upgrade, un valor agregado como país de que estábamos tomando las medidas necesarias y que también permitió que nuestra reactivación posterior a la pandemia fuera mucho más rápida. Claro. Y qué difícil habrá sido venir, reunir a la gente del Senatur y decirle, bueno, vamos a trabajar de otra manera, vamos a trabajar escalonadamente, vamos a tomar medidas de bioseguridad y, o sea, fue todo un cambio de vida. Alicia, fueron tantas las actividades que desarrollamos que llegamos a realizar más de 150 webinars de entrenamiento durante todos esos meses. Teníamos que entrenar al sector para que se pudiera preparar, porque evidentemente los pasajeros que iban a llegar, los huéspedes que iban a llegar, podrían dar positivo estando alojados en el hotel y el personal tenía que saber cómo reaccionar. 42 hoteles fueron entrenados para ser hoteles salud y albergaron a los repatriados, a los paraguayos que estaban en el exterior. Y que venían en aviones y que tenían que guardar la cuarentena. Es así, entonces se fueron tomando medidas, trabajando de la mano con el sector privado y por otro lado teníamos que articular acciones y medidas económicas de manera a poder hacer que esa hecatombe para la economía de los empresarios, ¿cuánto dinero? Se tuviera que equilibrar como se podía. Entonces gestionamos acciones con el Ministerio de Trabajo, con el IPS, con los bancos, Banco de Fomento, con el Ministerio de Industria y Comercio. Trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Salud para que pudiera también ir marcándonos las pautas y los ritmos y decir, bueno, vamos a cambiar el decreto, ahora vamos a flexibilizar en este sector. Y evidentemente el último en ingresar
de vuelta a la recuperación fue el sector turístico, porque hablamos siempre de aglomeración, cuando hablamos de congresos, cuando hablamos de eventos. Entonces eso fue realmente en la lista el último en ser incorporado, y tenían que aguantar todo ese tiempo de pérdida que evidentemente económicamente significó. ¿Cuánto representó en pérdidas Bueno, económicas? nosotros en el año 2019 como país habíamos recibido 499 millones de dólares con ingreso de divisas. Imagínate que al cerrar el aeropuerto, 0 turistas, es decir, todo fue pérdida durante el tiempo que estuvo cerrado el aeropuerto. Luego, paulatinamente, con la apertura de fronteras, apertura de aeropuerto, eso fue gradualmente volviendo a la reactivación. Pero aún así, estamos hoy conectados de vía aérea con todos los destinos que estábamos anteriormente, pero tenemos un gran desafío, que es aumentar la frecuencia. Claro. Si anteriormente teníamos, 5 frecuencias semanales, ir aumentando gradualmente. También, evidentemente, nada fue inmediato. Uh-huh. Todo fue progresivo, porque los diferentes países iban tomando sus medidas restrictivas de acuerdo a cómo estaba la pandemia. Había que respetar también los protocolos de cada país. Absolutamente. Bueno, y hoy por hoy están ya en función normal, o todavía queda llegar a la normalidad. Bueno, a nivel de los servicios ya están absolutamente todos en funcionamiento, todos operativos. Inclusive quedó demostrado durante ODESUR que la infraestructura y los servicios están acorde a los más altos requerimientos. Lo que sí seguimos teniendo como desafío, vuelvo a reiterar, es mejorar la frecuencia en cuanto a la conectividad aérea. Pero ya el flujo está empezando nuevamente a recuperarse, y eso nos da esperanzas de volver en corto tiempo a estar mejor que como estábamos en el 2019. Claro. ¿Y cuáles son las zonas más explotadas turísticamente hablando? Ya que vamos a meternos ya en tu tema. Bueno, de por sí la ciudad de Asunción, el departamento central, Cordillera, son los que tienen mayor movimiento porque están próximos a la capital. Pero si hablamos de frontera, no podemos dejar de mencionar al Alto Paraná y a Itapúa, por el flujo que tenemos de excursionistas. Excursionistas es aquel visitante que llega al país y no duerme. Llega, realiza sus compras o sus actividades y luego sale. Sí. Hemos recibido en el 2019 más de 3 millones de excursionistas. Y ayer me decía la directora de Migraciones que ya estamos con 2 millones de excursionistas a la fecha. Bueno. Entonces vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Es así. Y de la capacidad que tiene Paraguay, ¿se explota en porcentaje cuánto más o menos? Si hablamos de un porcentaje, un 80, 90. Tenemos mucho por seguir trabajando, evidentemente. Porque hay paisajes naturales hermosísimos que todavía no se explotan. Están así en estado virgen. Tenemos una distinción que hemos obtenido a nivel internacional como líderes en destino de naturaleza. Sí, justamente eso me llamó la atención a mí, que justamente que premian como líder en destino turístico en Sudamérica, el World Travel Awards, uno de los premios más importantes del turismo a nivel internacional, que reconoció a Paraguay como líder en destino turístico en América del Sur por su naturaleza, justamente. Es así. ¿Y cómo no explotamos todavía en un 100%? Estamos, Alicia, pero es también parte de un proceso, claro, porque las áreas protegidas, los parques nacionales requieren de un cuidado extremo cuando hablamos de conservación y preservación. Sí. Los servicios pueden estar conectados a las actividades, pero eso requiere de un acompañamiento, de generación de conciencia de aquel visitante que llega, que tiene que llegar para disfrutar, pero no para depredar, que tiene que llegar y ser respetuoso con el área al cual está llegando. Entonces, no es un lugar donde podemos llevar grandes volúmenes de personas. Tenemos que llevar a grupos pequeños con una capacidad de carga bien cuidada, de manera a no atentar para poder responsabilizarse adecuadamente. Exacto, así mismo. Entonces, es un desafío que seguimos teniendo, que lo estamos trabajando con las
cooperaciones internacionales que recibe Paraguay, y en ese sentido el programa de Naciones Unidas colabora muchísimo trabajando en este caso con nosotros. La ruta del Guaá, que es una ruta turística en el norte de nuestro país, que es hacia mostrar San Pedro. Hacia Concepción, donde mostramos especies de guacamayos azules, rojos, que se pueden ver lindo. Todavía en la zona muy cerca de San Carlos del APA. La flora y fauna es fantástica. Es así. Y otras rutas que nos permiten turísticamente ir descubriendo nuestra naturaleza y vincular con nuestra cultura. Claro. Y el Chaco es uno de los sitios claves para el turismo interno y de aquel extranjero que llega al país. O sea, el Chaco se quedan enamorados. El Chaco ha crecido muchísimo en infraestructura, en servicios, sí. Porque anteriormente teníamos un reconocimiento del Chaco, pero pensando en el Traschaco Rally o en alguna que otra actividad puntual que se desarrollaba. Sin embargo, hoy está preparado para recibir al visitante. Tenemos un gran atractor instalado en Filadelfia, que es el Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano. Es un espacio donde la persona puede llegar a conocer todo lo que tiene el Chaco americano, el Chaco argentino. Un turismo de exploración más o menos. Así es, el Chaco boliviano y el Chaco paraguayo. Todo eso en un solo lugar. Y a partir de ahí conocer los sitios históricos de la guerra, como ser Isla Poí, Boquerón, Toledo, Punta Riel. Conocer lo que nos ofrecen estos sitios que tienen una puesta en valor, tienen innovación tecnológica, bajando una aplicación. Y la hotelería menonita mejoró muchísimo. Está espectacular a la fecha. Tenemos hoteles de primera calidad en Neuland, en Loma Plata. Sí. Tenemos en Filadelfia circuitos productivos donde podemos ver cómo elaboran mermeladas a base de tuna, higo, de grosella. Podemos conocer fábricas de maní donde se fabrican turrones. Es decir, una amplia variedad de opciones que hacen que nuestra permanencia hoy en el Chaco sea placentera. Y esto vinculado a la conectividad. Está mejorando las rutas. Estamos muy próximos ya a culminar la ruta bioceánica, que va a generar todo un desarrollo económico importante. Y esa ruta Transchaco lo que tienen que mejorar y ampliar en dos sentidos, porque es muy finita y muy chiquita, ¿verdad? La duplicación está avanzando. Yo diría que en un 70% ya mejorado, porque vamos permanentemente al Chaco, tenemos muchas actividades de desarrollo turístico en la zona y vincular principalmente, Alicia, a las comunidades de pueblos nativos. Claro, lo que estamos viendo es que parte de... La visita del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, el señor Surat Pololikashvili, que estuvo en nuestro país, es nuestra máxima autoridad de turismo en el mundo. Sí. En esa imagen vemos cuando recibíamos la premiación de líder en naturaleza, nuestros sitios históricos en el Chaco, el presidente de la República visitando lo que es la comandancia en Toledo, en los diferentes fortines. Lugares históricos. Así mismo, eso es en Bahía Negra. En el Pantanal paraguayo tenemos un observatorio astronómico que está manejado por los jóvenes nativos de Bahía Negra. Claro. Tenemos un gran potencial en la zona con mucha naturaleza que realmente invita a las personas a conocer y a disfrutar. Sí, totalmente de acuerdo. Los bosques secos del Chaco también constituyen la segunda zona boscosa del continente por detrás del Amazonas. Eso dicen. Así es. O sea que tenemos que reaprovecharlos como atractivo turístico. Totalmente. Y en ese contexto es que venimos trabajando con las comunidades locales. Sí. Porque sin el compromiso de los locales es muy difícil poder avanzar. Claro, con las comunidades indígenas también, Así ¿verdad? es. Porque hay lugares en otras partes del mundo donde se les ponen en su lugar a los indígenas en sus tierras, en su hábitat normalmente y respetuosamente hacen un recorrido por zonas que ellos quieren y ellos mismos muestran sus artesanías, lo que hacen, cómo viven y todo eso. Es o sea, así. Sería genial hacer todo eso. Y tienen un registro nacional de turismo de prestadores de servicios turísticos de Paraguay. Sí, trabajamos desde ese registro con la formalización, inscribiendo a los prestadores, o sea, en hoteles, agencias, restaurantes, teniéndolos todo en un sistema de manera que puedan recibir orientación, capacitación, como así también
tener este vínculo estrecho con el sector que nosotros lideramos, porque esto se vio durante la pandemia, que para poder acceder a los créditos necesitaban estar formalizados. Claro. Entonces, hemos avanzado un 130% en la formalización durante la pandemia, porque tenemos que estar dentro de un sistema para poder brindar las garantías que el cliente necesita y espera a la hora de recibir un servicio turístico. Claro, tiene que estar todo en regla, como se dice. Bueno, ¿qué tiene mucho? Realmente tenemos muchísima riqueza natural y biodiversidad Paraguay tiene. O sea que hay que aprovecharlo al máximo, y además hay extranjeros ávidos de conocer el Paraguay. Hay gente que de manera particular trae extranjeros y los lleva a sus estancias, qué sé yo, todo eso. O sea, eso debería explotarlo el Senatur más bien, yo creo, pero haciendo una cartera, una oferta de servicios interesante para el extranjero. ¿Qué tiene nuestro país de atractivos turísticos importantes que se puedan promocionar y vender el paquete Paraguay a diversos potenciales turistas extranjeros? Sí, las agencias de viajes y operadoras preparan sus paquetes turísticos mostrando por sobre todas las cosas nuestros recursos estrella. Nuestra oferta se basa en naturaleza y cultura. En cuanto a cultura, me gustaría hablar un poco de lo que es el camino de los jesuitas. Sí. Es mostrar lo que tenemos en Paraguay. Trinidad y Jesús son patrimonios de la UNESCO, sí. Pero eso se complementa con mostrar toda la ruta jesuítica, mostrar a San Cosme y San Damián, hacer una parada técnica en San Ignacio Guazú, Santa Rosa, Santa María, San Patricio, Santiago. Son pueblos jesuíticos que tienen museos, que guardan riquezas de la época, donde podemos realmente entender lo que pasó y de qué manera influyó toda esa intervención española para que hoy podamos disfrutar de lo que tenemos como riqueza de la época jesuítica. Entonces, y también se pueden adquirir algunos objetos de lo que se hacía antes como artesanías. Artesanías de la zona, hechos en piedra. Yo estuve por San Ignacio Guazú y me traje unas cuantas artesanías. Es así. Y también disfrutar de la gastronomía de la zona, ¿verdad? Sí. Tener restaurantes que ofrecen platos típicos tanto en Itapúa con la ruta del Caarape, es decir, hacer la ruta base a la yerba mate, donde podemos disfrutar de una cerveza de hierba. Luego son promotores de lo que ofrecen ellos. Yo creo que deberían hacer un concurso nacional y darles un premio interesante para promover un poco que cada comunidad promueva su turismo dentro de su comunidad y lo ofrezca a otras. Es así. Para como una suerte de intercambio. Que cada uno muestre lo mejor que tiene. Importante también lo que tiene el departamento de Misiones con la ganadería, con la chastaca, platos típicos a base de pescado, de productos propios de la vida de campo, que le caracteriza a Misiones. Totalmente. Entonces, esas riquezas culturales que tenemos tienen un espacio donde van a tener los paraguayos la posibilidad de poder disfrutar la Feria Internacional de Turismo, que se va a hacer el 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones del Mariscal. Va a ser un punto obligado donde poder encontrar oferta turística, gastronomía, artesanía. Fantástico, a mí me gusta mucho la parte de turismo interno. Ahora, el turismo de estancia, por ejemplo, el turismo de estancia tiene una crítica que está un poco, los precios están un poquito altitos. ¿Habría manera de que la Senatur intervenga como para que bajen un poquitito más los precios? Bueno, en cuanto a los precios, la verdad que Senatur no puede intervenir porque hay la libertad entre la oferta y la demanda. Los prestadores de servicios tienen esa libertad, pero sí trabajamos para sugerir que los precios vayan acorde al servicio que ofrecen. Claro. Pues es un turismo interesante también. Exacto. Es importante destacar que el servicio que brindan los establecimientos rurales, hablamos de las estancias,
también requiere de un sobrecosto, porque ahí tenemos ya vivencias de cabalgatas, marcación de animales, gastronomía propia de la vida de campo, y también tenemos a las posadas turísticas, que son viviendas particulares, pero administrados por mujeres rurales. Ah, qué lindo. Que te muestran su costumbre, su gastronomía, te ofrecen lo mejor de su amabilidad y los servicios van acorde. Y tenemos más de 280 posadas turísticas en todo el país. Yo una vez te cuento, recorrí un lugar en Estados Unidos donde llegaron los peregrinos, que fueron los primeros fundadores de Estados Unidos. Y era todo, desde la vestimenta hasta todo. Era como si uno hubiese hecho un viaje al pasado. Algo así deberían hacer de repente con alguna de las ciudades. Sí. Es lo que se trabajó en turismo joven en Yaguarón. Uno llega a Yaguarón. En el tren, por ejemplo, todo o poner antes que se suban la ropa de la época para que se saquen fotos y todo eso en el trayecto del viaje. Hay tanto para hacer. ¿Y con cuáles de nuestras embajadas en el extranjero trabaja la Senatur? Sí, para justamente promocionar el turismo de Paraguay y captar la venida de turistas de esos países al nuestro. Con Cancillería Nacional trabajamos transversalmente con todas, pero le damos fuerte énfasis a aquellos que están en la región. Hablamos de Argentina, Brasil, Uruguay, muy de cerca con Chile, y también trabajamos con nuestras cancillerías, con nuestras sedes diplomáticas de Europa. Mucho con España, con Turquía. Estamos recibiendo una asistencia técnica de España, justamente una donación del gobierno español para Bahía Negra, para potenciar el Pantanal. Maravilloso. Gracias a la cooperación con España. Con Turquía también estamos recibiendo una cooperación. Con eso de los humedales, tenemos todo para traer capital extranjero que ingrese al Paraguay. Eso sería genial. Y estamos elaborando la primera guía de inversión turística, que es la que nos va a permitir como herramienta poder captar inversión para nuestro sector específicamente. Qué lindo. Y ahora que se llegan las fiestas de fin de año, hacer cosas temáticas. Ay, yo sueño con tener un personaje que no sea el Papá Noel, sino sea un personaje típico paraguayo salido de Senatur de repente, como idea. ¿Y cuáles fueron los principales, ya que usted es una funcionaria de carrera de Senatur, cuáles fueron los principales logros desde que está como ministra de Senatur? Y principalmente haber tenido la visibilidad Paraguay como país para liderar a 26 países en plena pandemia. También somos miembros del Consejo de la Organización Mundial de Turismo, y como tal participamos en las tomas de decisiones de las políticas a nivel global del turismo. Importante también la visibilidad que hemos obtenido como un país destino privilegiado para captar eventos, y esto se tiene demostrado con ODESUR. Hemos recibido reconocimientos a nivel internacional, seminarios internacionales que se hicieron acá y que se siguen haciendo. Alicia, 60 eventos ya se realizaron en nuestro país desde enero a octubre del 2022. Es que tiene un punto estratégico también, geográficamente hablando, que facilita un montón. O sea, que por acá podemos tener un repunte en la parte turística impresionante. ¿Y cuáles son los desafíos actuales desde la Senatur? Seguir captando más eventos de nivel internacional. Paraguay demostró que tiene la capacidad, la infraestructura y los servicios acorde a eventos de gran nivel. Es seguir trabajando en la articulación con todas las instituciones públicas, de manera a que cada ministerio mocione y postule a Paraguay como sede de eventos. Ese es un gran desafío que tenemos. Seguir trabajando por posicionar Paraguay a nivel internacional como un destino competitivo, mostrando lo mejor de nuestra cultura y nuestra naturaleza. Señora ministra, un placer tenerla en BM Online. Le deseamos felicidades por su brillante gestión, éxitos, bendiciones para los desafíos que vayan surgiendo, y bueno, estamos a las órdenes acá desde BM Online para todo lo que quiera dar a conocer
del Paraguay que queremos, de Paraguay desarrollado que queremos lograr desde la Senatur. Muchísimas gracias a la programación, gracias Alicia por este espacio. Vamos a venir más a menudo porque tenemos mucho que contar y podríamos ir desarrollando temáticamente, tema por tema en la programación. Me encantaría. Sí, claro que sí. Y recordá otra vez la fecha de la feria. De la feria. FitPar, 11 y 12 de noviembre en el Centro de Convenciones del Mariscal, la cita obligada para todos los paraguayos, planificar nuestras vacaciones para disfrutar en Paraguay. Hacer turismo interno, se gasta menos dinero y además estamos apoyando a la industria sin chimenea. Es así. Gracias, Alicia. Gracias, señora ministra.